Corría el año 1994. Mi hermana y yo pasábamos todas las tardes en el taller de reparaciones de mi padre, en pleno centro de la ciudad. Tenía 8 años y mi hermana 6. Desde que mamá había fallecido de cáncer el año anterior, papá no tenía con quién dejarnos mientras trabajaba, así que al salir de la escuela íbamos directamente al taller, que para nosotros era un lugar extraño, casi mágico, lleno de radios antiguas y televisores apilados que la gente dejaba y nunca iba a recoger. El taller de papá tenía un depósito en la parte de atrás. Era un espacio angosto, oscuro y desordenado, lleno de estanterías abarrotadas de aparatos viejos. Había una radio Philips, con botones redondos, con las que nos gustaba jugar especialmente, y decenas de televisores de todos los tamaños, algunos cubiertos de una gruesa capa de polvo. Mi hermana y yo nos divertíamos jugando, imaginando quién había sido el dueño de cada uno de esos aparatos, inventando historias sobre cómo habían terminado ahí. Una tarde, mientras papá estaba especialmente ocupado en el trabajo, mi hermana y yo nos escabullimos en el depósito. Era nuestra cueva secreta, el lugar donde podíamos explorar sin que nadie nos interrumpiera. Ese día, mi hermana descubrió un televisor especialmente viejo, de esos con un marco de madera oscura y perillas enormes, como los de los años 70. Lo llamamos el televisor de la abuela, porque nuestra abuela Pocha tenía uno bastante parecido. Intentamos encenderlo, aunque sabía que no estaba conectado. Quería hacerle creer a mi hermana que podría haber algo en él. Giré la perilla, imitando el clic que hacen esos televisores al encender, y entonces pasó algo muy raro. Sin que estuviera enchufado, el televisor encendió, mostrando una estática gris y ruidosa. Por un momento nos quedamos congelados. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, en la estática comenzó a formarse una imagen difusa. Era el rostro de una mujer, borroso y parpadeante. En mi ingenua cabeza de un niño de 8 años se cruzó la idea de que alguien había dejado puesta una cinta de VHS. Pero entonces escuché un susurro que parecía venir del televisor, como si la mujer tratara de hablarnos. Mi hermana me gritó aterrorizada que lo apagara, pero mis manos temblaban tanto que no podía girar la perilla. La mujer de la pantalla seguía moviendo los labios y en un momento nos miró directamente. Era imposible, pero juro que lo hizo. Sentí un frío en el estómago al reconocer en su rostro los ojos tristes de nuestra madre. De pronto la voz de papá resonó desde el taller, llamándonos. Volvimos a la realidad y logramos apagar el televisor. Corrimos hacia él, sin decirle nada de lo que habíamos visto, aunque él notó el miedo en nuestro rostro. Solo se limitó a decirnos que nos había advertido que podían haber ratas en el depósito. Esa noche, mientras cenábamos pollo al horno, la comida favorita de mamá, le pregunté a papá sobre el televisor. Me miró sorprendido, como que si no supiera de cuál le hablaba, y me explicó que la mayoría de esos aparatos llevaban años ahí, abandonados. Al día siguiente, sin embargo, no pude resistir la curiosidad y volví al depósito. Estaba solo. Mi pequeña hermana había quedado muy asustada. Encendí el televisor, que para mi sorpresa, volvió a mostrar estática. Pero esta vez no apareció la imagen de la mujer. En su lugar, entre los ruidos e interferencias, escuché una voz familiar. Era la voz de mi madre, susurrando suavemente una canción de cuna que solía cantarnos. Me quedé inmóvil y un par de lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Aunque había pasado más de un año de su muerte, era la primera vez que lograba recordar su voz. En ese momento entendí que ella seguía allí, cuidándonos de alguna manera,
atrapada en ese viejo televisor, en el ruido de la estática, en las voces que nadie más escuchaba. Hasta hoy, nunca le conté esto a nadie, ni siquiera a mi hermana. Pero ahora, en 2023, aún tengo el viejo televisor en mi sala. No he logrado que vuelva a encender, aunque intento al menos 2 veces al día. Aún tengo la esperanza de volver a escuchar esa voz, susurrando mi nombre.